Ya estamos listos para comenzar. Los dejo con Eduardo Pirela, fisioterapeuta deportiva con alta experiencia en equipos de fútbol profesional venezolano, fundador del sistema de entrenamiento Fisiotraining del que nos acaba de hablar, y va a estar con nosotros hablando sobre la función olvidada. Todo tuyo, Eduardo. Gracias, Inés. Bueno, nada, antes de comenzar, bueno, agradecer por la invitación a participar en este super proyecto que de verdad me parece súper interesante y ambicioso, que bueno, creemos que todo el conocimiento que uno va adquiriendo con el pasar del tiempo siempre tiene que compartirse en pro del crecimiento del gremio. Entonces, bueno, vamos a empezar a entrar en tema y vamos a hablar sobre la función olvidada, ¿no? Hablemos de la función olvidada como el registro de la actividad lesiva en el deporte, ¿no? Por mucho tiempo, pues hemos escuchado de que el fisioterapeuta cumple roles en el deporte y por lo general siempre escuchamos prevenir, recuperar, readaptar, pero detrás de ellas hay unas funciones que son muy, muy importantes y que realmente hay que ir con el pasar del tiempo incorporándolas, porque de ella depende gran parte de esa punta de lanza que es la prevención, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en materia, tenemos que entender que, por ejemplo, en el deporte, como es en el caso del fútbol, las lesiones forman parte del día a día y el riesgo de lesionarse siempre está latente y a la espera de que un jugador más se lesione. Por muchos años hemos sido testigos de que el fisioterapeuta no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional, ha tenido un crecimiento exponencial y que cada vez tiene un poco más de participación dentro de un cuerpo técnico, ya sea en el deporte o en el caso del fútbol, como en mi caso. Sin embargo, ese crecimiento exponencial que tenemos actualmente, por lo general se viene dado por investigaciones y porque, bueno, no las pasamos quizás a lo mejor leyendo artículos de evidencia científica, donde podemos buscar de repente cómo inciden las lesiones en el rendimiento deportivo, investigamos sobre programas preventivos, cómo mejoramos la efectividad de los planes preventivos para así mantener un rasgo de índice lesional bastante bajo. Pero lo lamentable de todo esto es que por lo general todos los estudios que solemos leer son estudios internacionales y esto de cierta manera aleja de alguna manera pues las condiciones que encontramos en él, porque no encontramos que, por ejemplo, no es lo mismo el atleta europeo que el atleta que tenemos actualmente en el país. Entonces, esto aleja de cierta manera el interés por el fisioterapeuta venezolano de generar investigación de la incidencia lesiva, sino que simplemente nos basamos en estudios de otros países y de otras personas. Para esto tenemos que entender que toda investigación tiene la finalidad de añadirle una porción de verdad a lo que se investiga. Para el fisioterapeuta en el deporte, el proceso de investigación y experimentación científica en el ámbito de la prevención de lesiones es vital. Y es vital para poder comprender las razones del por qué ocurre una lesión y así tomar medidas que disminuyan la aparición de las mismas, entendiendo así que la investigación científica ayuda a resolver problemas relacionados con la salud del jugador, buscando así la mejora de sus aptitudes físicas y aumentar su rendimiento deportivo. Entonces, cuando hablamos de investigación, simplemente entendemos que es un proceso sistemático, controlado, de constante exploración y descubrimiento, que está fundamentado en el método científico y que comúnmente está dirigido hacia la solución de un problema o contestar una incógnita. Ahora bien, el método científico se fundamenta en una evaluación objetiva, que está basada en el experimento científico, en el cual el investigador busca aceptar o rechazar una hipótesis de forma objetiva durante todo lo que va evaluando o va investigando, en el cual el investigador o el fisioterapeuta que está a cargo del estudio busca aceptar o rechazar hipótesis de forma objetiva. Esta metodología garantiza la veracidad de los fenómenos estudiados y obligan al desarrollo de conclusiones en acorde con la realidad para ello, y debe seguirse una estrategia que por lo general va entre 1, que hay que indagar sobre la literatura relacionada; 2, seleccionar un tema de estudio; 3, plantear el problema de la investigación; 4, determinar una hipótesis; 5, definir las variables del estudio; 6, observar y registrar las variables;
ordenarlas, clasificarlas, organizarlas y analizarlas en cuanto a todos los datos que vamos obteniendo. Todo esto sustentado bajo el principio de la cientificidad, el cual corresponde a un principio fundamental de la fisioterapia y de las otras ramas de la medicina o de la salud, en el cual debemos asumirlo como un procedimiento de medición que nos permita cuantificar la relevancia de nuestra intervención y la fiabilidad de los resultados que logramos obtener, entendiendo que el éxito del fisioterapeuta se mide por el resultado de su intervención y no por qué tan rápido podemos recuperar un jugador, por ejemplo. Entonces, hablamos un poco ahora sobre lo que es el rol del fisioterapeuta en el deporte, y era que le estaba comentando anteriormente. Vemos que el fisioterapeuta en el deporte tiene distintos roles, entre ellos está la investigación, está la docencia, está la divulgación, está la prevención de lesiones, la recuperación y la readaptación. ¿Qué pasa? Por lo general, siempre nos quedamos y nos casamos con las últimas tres, que es la prevención, la recuperación y la readaptación. Y dejamos un lado y dejamos de entender de cierta manera que, por ejemplo, de la investigación se crea la capacidad de transmitir información y tomar acciones en pro a una solución, y que esa información debe formar parte de una metodología de esparción y de enseñanza integral para la población. Y la prevención de lesiones y las otras acciones fisioterapéuticas obedece al principio de la cientificidad y debe estar íntimamente relacionada con la investigación, no solo de la evidencia científica, sino de las necesidades reales de una población. Entonces, entendiendo que la ciencia es ese gran engranaje que pone en marcha la investigación para poder hacer planes preventivos eficaces, entendiendo que la alianza fisioterapeuta-ciencia, ciencia-fisioterapeuta es inquebrantable y siempre tiene que estar presente. Entonces, tenemos que entender, por ahí ya dejo la primera cita, donde la investigación es incluso más importante que el proceso del logro. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de poder investigar, esto nos da pie a que podamos hacer realmente planes para poder disminuir un índice lesivo, por así decir, de una manera un poco más objetiva y orientada realmente a algo. Entonces, entendiendo de cierta manera que el estudio o la investigación de la incidencia lesional va íntimamente relacionada con el plan preventivo orientado a la necesidad, y el plan preventivo orientado a la necesidad va íntimamente relacionado con el estudio o de la investigación, ya sea una para poder orientar el plan preventivo y la otra para que el plan preventivo se pueda medir mediante la eficacia. Entonces, dejamos esto acá. Prevenir lesiones sin estudio de incidencia lesional, al menos en mi caso, pues no me parece. Y prevenir lesiones con un estudio de incidencia lesional, pues nada, mira, es lo ideal, es lo que deberíamos hacer, es lo que deberíamos atacar, porque si no siempre estaríamos haciendo planes preventivos orientados a, no sabemos a qué lo estaríamos orientando porque no tenemos un estudio después de incidencia lesional. Entonces, entendemos que el estudio de la incidencia lesional, por lo general, es un estudio de corte prospectivo en el cual vamos a tener una exposición, vamos a estar nosotros en todo este tiempo de exposición, digámosle 6 meses, 1 año, un periodo competitivo, y al final es que vamos a poder obtener los resultados de la incidencia lesional. Estos estudios, por lo general, son de buena evidencia científica siempre y cuando no esté lleno de tantas subjetividades. Mientras menos sesgos o mientras menos cosas se nos escapen, mayor nivel de evidencia va a tener. Entonces, aunado a esto, tenemos el registro de las lesiones deportivas y de otros datos, que tiene como función pues dar a conocer lo que sucede en el ámbito de la medicina preventiva en el deporte y así analizar, cuantificar y mejorar las pautas de intervención en pro a un mayor estado de salud en una población determinada, en este caso, el atleta que va a estar a nuestra disposición. Para poder comprender un poco más de todo lo que va al registro de las lesiones, tenemos que familiarizarnos un poco con el modelo preventivo Van Mechelen, hecho en 1992, el cual consta en un ciclo de 4 pasos, en el cual pues tenemos que establecer como paso 1, tenemos que establecer la extensión del problema. El paso 2, que es establecer la etiología y el mecanismo lesional. El paso 3 es proponer las medidas preventivas, y el paso 4, evaluar la eficacia de la medida preventiva, repitiendo el primer paso.
Entonces, si vemos esto como un modelo preventivo, tenemos que entender que en el primer momento, para poder hacer prevención, tenemos que entender qué es lo que está pasando y por qué vamos a prevenir y por qué vamos a tomar estas acciones para poder prevenir y qué vamos a prevenir. Ya el paso 2, que es establecer la etiología del mecanismo lesional, bueno, ya ahí eso pasa más por el tema de la recolección de todos los datos que vamos a recopilar a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que verlo pues de esta manera. Cuando hablamos del paso 1 o de establecer la severidad del problema, en cuanto a la incidencia y la severidad, por lo general, la incidencia la vamos a obtener mediante una fórmula que es la siguiente: número de lesiones por 1000 entre horas de exposición. Esto, sin duda alguna, se da mediante la recolección de la exposición a la que el jugador está sometido. Cuando hablamos de exposición, hablamos de todo el tiempo, minutos, transformado en horas, en el que el jugador está prácticamente expuesto a la actividad y puede ser vulnerable a sufrir una lesión. Cuando hablamos entonces también de la severidad, entendemos que la severidad la tenemos que traducir en los días totales de baja deportiva. Cuando entendemos también el parte de la etiología, que es el paso 2, la etiología del mecanismo lesional, simplemente nos vamos a ir a lo que son las causas, las situaciones y el análisis biomecánico pues, que produce esa lesión. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer o que tenemos que buscar? Pues recopilar datos. Entonces, ¿qué datos vamos a recopilar? Bueno, aquí les dejo un listado de datos que, bueno, muchos de ellos están implícitos en un documento que se llama la Declaración del Consenso sobre Definiciones de Lesiones y Procedimiento de Recolección de Datos en Estudios de Lesiones en el Fútbol, realizado en Oslo en el 2005, en un congreso del el departamento médico de la FIFA, en el cual, bueno, ellos proponen pues la recolección de distintos datos para poder generar un informe o un estudio de incidencia lesional. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos ítems que, como les dije, en esta lista yo les estoy incluyendo tanto los que están directamente relacionados con el estudio, que les estoy presentando a su izquierda, y otros ítems que a mí me gusta agregar en el momento de, pues, de yo generar un estudio de incidencia lesional. Entonces, hablamos de la identificación del jugador, entendiendo que, bueno, cuando hablamos de identificación del jugador es simplemente reconocer qué jugador es el que estamos nosotros registrando, tomando en cuenta que, por lo general en este tipo de estudios, no se debería nunca poner el nombre del jugador, sino que a cada jugador se le debería asignar un código, el cual lo identifica y el cual solamente las personas implícitas en el estudio han de conocer, porque, bueno, es un tema de ética médica, ¿no? Tenemos la fecha de la lesión, que, bueno, partiendo de esto es la que nos va a decir en el momento que el jugador simplemente se lesionó. Perdón. Hablamos del periodo, el cual vamos a describir si fue en el periodo preparatorio o es en el periodo competitivo, o ya sea preparatorio a la pretemporada, o la competencia, cuando ya entramos en esa fase competitiva. Veo que me dijeron por ahí que se quedó pegado. Confírmame si es así. Yo te escucho. ¿Tú todo bien? No, no se ha quedado pegado. Yo te escucho perfecto. Roxana, ya se despegó. Ok, continuamos entonces. Hablamos del momento de la lesión, cuando describimos si la lesión ocurrió durante un entrenamiento o ocurrió durante una competencia. Hablamos también y registramos también lo que es el minuto de la lesión, siempre basado en intervalos de 15 minutos para poder registrar. Bueno, pero es un poco más fácil recopilar la información de los minutos de las lesiones producidas en intervalos de 15 que irnos de minuto en minuto, ¿no? Es mucho más sencillo a la hora de graficarlo. Hablamos de si y recogemos también el dato de si esa lesión condiciona la participación inmediata de la actividad, respondiendo simplemente si sí o si no. Si es apartado de la actividad por la lesión, porque, bueno, puede ocurrir casos de que, bueno, ocurre pues una lesión en un momento, pero, bueno, la lesión no es lo suficientemente grave como para que el jugador sea apartado. Entonces se registra una lesión, pero simplemente se registra, pero no genera un dato importante en cuanto si es apartado de la actividad. Tenemos el tipo de lesión, donde vamos a describir simplemente si es una lesión de origen ósea, muscular,
tendinosa, articular, ligamentosa, una lesión en dientes. Entonces ahí ya tenemos ese apartado, lo tenemos tomado. Y tenemos este apartado simpático que a mí me entretiene mucho, que es la parte del criterio anatomopatológico, la zona lesionada y la localización, el cual de una manera como un poco más digerible y para poder tener un orden realmente el nombre de la lesión, por lo general les pongo nombre, primer apellido y segundo apellido, entendiendo que por lo general el nombre va a corresponder al diagnóstico médico, ya sea por ejemplo a una lesión muscular grado 2. Cuando hablamos del primer apellido nos referimos a la zona lesionada, en este caso pues nada, digamos que es la porción distal del bíceps femoral, y el segundo apellido, la localización, que bueno, sabemos que el bíceps femoral está en el muslo, entonces sería algo así tipo lesión muscular grado 2 de la porción distal del bíceps femoral, del muslo, y ahí pasamos a la lateralidad, donde decimos si es izquierdo o es derecho. Hablamos del mecanismo de la lesión, describiendo si esta lesión fue traumática o es una lesión por sobreuso, entendiendo que por lo general las lesiones con sobreuso vienen más que todo al sistema musculoesquelético, ¿no? Anotamos el factor incitante, qué fue lo que pasó para que esa lesión existiese. Esto del factor incitante no está metido directamente en el documento de que les hablé anteriormente, sino que esto es simplemente un factor por investigación personal de saber aproximadamente cuáles son las acciones que pueden desencadenar una lesión específica y en qué momento la hacen. Hablamos del punto 15, que es la recidiva, o si la lesión es reincidente. El punto 16, si esta lesión hace que el jugador se excluya del grupo temporalmente. Si el punto 17, si la lesión amerita una intervención quirúrgica. Y tenemos el punto 18, que, bueno, yo le pongo el alta médica, el alta fisioterapéutica y el alta competitiva, pues entendiendo que el alta médica es la fecha en la que el doctor disponible en el cuerpo técnico o en la institución o el doctor de cabecera del jugador diga que él ya puede aumentar sus niveles de actividad física. En ese momento que eso pasa, entonces ya tenemos el alta médica. Tenemos el alta fisioterapéutica, que es el momento en que el fisioterapeuta en todo su proceso de readaptación dice, ok, ya estás listo para entrar a todo lo que es tu proceso de entrenamiento normal. Y tenemos el alta competitiva, que es el momento en que el director técnico decide poner en competencia al jugador. Entonces, ves que tenemos 3 fechas que me parece que son súper importantes controlarlas, porque de ellas, por ejemplo, en mi caso yo suelo tomar la gravedad de la lesión, yo suelo tomar el tema de la gravedad de la lesión con la fecha del alta terapéutica. Por ahí vi que me está escribiendo Inés, por ahí. Inés, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok, nos quedamos entonces en que por lo general yo tomaba la gravedad de la lesión con la fecha del alta médica, pero en cuanto a los días de baja del jugador en la actividad deportiva, por lo general los tomo desde la alta terapéutica, ¿no? Entendiendo que, bueno, sabemos que la gravedad la sacamos en base a los días y que va a ser prácticamente una cuenta entre el alta médica por la fecha de la lesión o los días que hay entre la lesión y el alta médica, o la fecha de la lesión y el alta terapéutica. Además de eso, tenemos el punto 20, que es las exposiciones, ¿no? Que les decía. Para poder entender todo este tema de incidencia, se tiene que tener un registro minucioso de todo lo que son las exposiciones en cuanto a los minutos y las horas a las que los jugadores, no solamente de manera grupal, sino que de manera individual, están sometidos. Entonces, una vez recogido todos estos datos, nos vamos a todo lo que es la parte de reporte de los datos. O sea, donde debemos definir el número de participantes durante el periodo del estudio y el rango de las edades. Esto es importante. Tenemos que ofrecer el resultado obtenido de las lesiones ocurridas en entrenamientos y competiciones junto a las exposiciones en las mismas. Tenemos que, bueno, la incidencia lesiva se debe expresar con el número
de lesiones por 1000 horas jugador. Se los decía anteriormente, la fórmula que hay que aplicar para poder sacar la incidencia lesional. Tenemos que especificar la gravedad de las lesiones ocurridas. Tenemos que, bueno, hacer ubicaciones y los tipos de lesiones, y tenemos que informarlo como números y porcentajes, por lo tanto las lesiones del partido como las del entrenamiento. Tenemos que especificar todas las ubicaciones, todas las lesiones y todos los porcentajes, tanto para las competencias como para los entrenamientos. Tenemos que, bueno, las lesiones deben ser agrupadas en periodos definidos de juego o entrenamiento y deben ser informados como porcentajes de lesiones por periodo de minutos. Era lo que le hablaba anteriormente de, por ejemplo, durante la competencia tuvimos 15 lesiones ocurridas en el periodo del minuto 30 al minuto 35 del primer tiempo. Entonces ya ahí tenemos un reporte un poco más simplificado, que le decía, el no hacerlo de minuto por minuto. Entonces, ahora presentamos los resultados. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarlos? Tenemos que presentar la cantidad de lesiones en partidos y entrenamientos. Tenemos que presentar la cantidad de recurrencias lesivas en los partidos y en los entrenamientos. Tenemos que mostrar la exposición de los partidos y los entrenamientos. Tenemos que hacer una representación de los datos de la población, o sea, dando una breve explicación de cuál es la población a la que está sujeta al estudio y qué componen, cuántos jugadores, de qué edades, y algunos factores importantes que sean importantes agregar. Tenemos que presentar la incidencia de las recurrencias, tenemos que presentar la gravedad de las lesiones, tenemos que presentar la distribución de las zonas y los tipos de lesiones tanto en partidos como en entrenamientos, y tenemos que hacer tabulaciones cruzadas de las zonas y los tipos de lesiones. Y bueno, también vale, como les decía, como en mi caso, yo suelo agregar otros datos que, bueno, por lo general aquí yo los agrego como otros datos de resumen apropiados y funcionales para el estudio que tú estás haciendo. Esto tiene que estar presentado mediante este formato, el cual pues debería llevar un título, debería llevar un resumen, tiene que llevar una introducción, tiene que tener un método de estudio, tiene que tener resultados y tiene que haber una discusión de esto, ¿no? Tal cual, como vemos algún artículo de evidencia científica buscado en alguna de estas plataformas de ciencia, ¿no? Tal cual, se hace de la misma manera. ¿Qué ventajas tenemos al presentar, qué ventajas podemos tener cuando implementamos este tipo de cosas y que nos beneficien a nosotros como fisioterapeutas y que beneficie de igual manera a la plantilla con la que estamos trabajando? Bueno, mira, uno es que estudiamos los factores de exposición, visualizamos los múltiples efectos que puede tener una exposición, observamos simultáneamente los efectos de varias exposiciones, siempre y cuando la posibilidad sea planteada desde el principio del estudio, porque hay estudios que simplemente los hacen en el periodo competitivo, hay estudios que simplemente se enfocan en el periodo preparatorio y hay estudios que se especifican simplemente en todo lo que corresponde a una temporada de competición, incluyendo la parte preparatoria. Posibilitamos la muestra de la secuencia temporal ante la exposición y el desenlace, o sea, tenemos la capacidad de poder mostrar cómo iniciamos y cómo terminamos. Podemos permitir una estimación de la incidencia y el riesgo de la lesión. Podemos establecer de manera clara la secuencia de los sucesos de interés, como lo es la exposición-lesión. O sea, qué tan relacionada está la exposición con la lesión que ocurre y el tipo de su lesión. Podemos tener un mejor control sobre los sujetos, sobre la selección de los sujetos. O sea, evidentemente, por lo general es una plantilla de 30 a 35 jugadores que están completamente a disposición para poder ser partes del estudio, ¿no? Tenemos mayor control de las medidas que tomamos, porque bueno, por algo tenemos datos que recolectar y tenemos siempre ciertas cosas que recolectar a las cuales tenemos que apegarnos, y por lo general se caracteriza pues por tener movimiento, ya que durante un periodo largo de competición vemos que el estudio constantemente está en evolución, recibiendo datos, dando, y pues decía anteriormente, pues empezar a dar estimaciones de cómo puede ir viniendo el desenlace de todo lo que respecta a la temporada. ¿Qué problemas podemos presentar en la implementación del estudio de lesiones? Bueno, mira, este tipo de estudio por lo general requiere grandes tamaños muestrales. No tiene mucho sentido que lo hagamos con 15 jugadores
no tiene mucho sentido que lo hagamos con 5 jugadores. Por lo general esto debería incluir una gran cantidad de datos. Cuando hablemos de datos también hablemos de, bueno, de personas implicadas en el estudio como posibles factores a recolectar para nosotros. Porque bueno, si se dan cuenta y vemos en estudios internacionales, cuando vemos, por ejemplo, un estudio de incidencia lesional de la UEFA, se dan cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de hasta 1.500 jugadores, porque bueno, son que sí, todos los equipos élites de Europa están implícitos en todo un formato de recolección de datos, porque bueno, mira, la UEFA es un organismo muy estructurado que bueno, tiene eso bastante cubierto. Otro de los problemas es que bueno, la ejecución de este tipo de proyectos o este tipo de estudios requiere mucho tiempo y dinero. No tanto el tiempo y el dinero por un tema de que tengas que invertir en grandes cosas, ¿no? Sino es que evidentemente el tiempo de una persona se transforma prácticamente en dinero, de cierta manera, ¿no? Y muchas personas, bueno, prefieren invertir su tiempo en otras cosas. Entendemos que no es útil para lesiones no relacionadas con el deporte, por ende, si vamos a hacer un estudio de esto, no podemos incluir en nuestro estudio de lesión alguna lesión que le habrá pasado a algún jugador pues saliendo de su casa, ¿no? O sea, son cosas netamente implícitas durante el entrenamiento, durante la competencia, durante la práctica del deporte específico, ¿no? Otro problema que se puede tener es la falta de compromiso, porque simplemente no le interesa a la persona que tiene a cargo a los jugadores, simplemente no le interesa y bueno, mira, esto se transforma en un problema porque seguimos bajo la onda de prevenir algo que no sabemos que vamos a prevenir. Otro problema es el diagnóstico médico. No todos los equipos, se los digo por experiencia, tienen la presencia de un médico o de un cuerpo médico constituido que pueda realmente generar diagnósticos médicos, ya sea por imágenes, por resonancia magnética, ecografías, rayos X. Por lo general siempre se trata con una evaluación bastante superficial, pero bueno, este tipo de estudio requiere mayormente diagnósticos bastante precisos, ¿no? Para que pueda tener la suficiente validez, era lo que le comentaba anteriormente. Mientras menos datos se nos escapen, pues mejor posicionado el estudio puede estar a nivel de evidencia científica. Otro problema, y esto se los digo ya de manera bastante personal, es no contar con un formato de recolección de datos. También se puede transformar en un problema porque ante tantos datos que recoger, y no tienes cómo hacerlo, no tienes un orden de cómo hacerlo, por lo general se termina siendo un desastre. Entonces, estos son estudios caros por la cantidad de personas y tiempo y de seguimiento necesarios, así como los esfuerzos han de llevarse a cabo para que la calidad del seguimiento minimice las pérdidas entre las poblaciones y que se siguen, manteniéndolas en un nivel aceptable, se los decía anteriormente. O sea, la idea es, mientras menos cabos se nos queden por ahí sueltos, mejor va a ser para nosotros a nivel de evidencia. Les dejo acá anexado unas imágenes, las cuales, bueno, son los formatos de recolección de datos que en la UEFA se usan para todo el tema de la recolección de datos, ya sea directamente de los datos referenciales de los jugadores, como este que tenemos acá, donde podemos poner que es el código del jugador. Recuerden que no podemos identificar al jugador directamente con nombre y apellido, sino con un código que estrictamente vamos a conocer nosotros. Tenemos este formato donde tenemos todo lo que es la edad, qué posición juega, si es derecho, si es zurdo, y todos estos datos de interés que son importantes tenerlos. Tenemos este otro, que es el formulario de informe de lesiones, donde simplemente, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, de una manera bastante sencilla y simple, poder tachar o quizás anotar las lesiones que vamos encontrando en el camino, para así poder tener un registro un poquito más minucioso. Tenemos el formulario de informe de exposición individual. Va a ir por jugador, en el cual, bueno, vamos a entender que aquí tenemos que recoger datos como cuánto tiempo duró el entrenamiento, cuánto tiempo duró el jugador entrenando, si en caso de que tengan que ser apartados, cuánto tiempo jugó durante un partido y, por ejemplo, qué lesiones van ocurriendo en el transcurso de sus
de toda su exposición. Y también tenemos el formulario de exposición grupal, que es un poco más global, un poco menos específico como el individual, pero bueno, son formatos que a fin de cuentas lo que buscan es facilitarnos un poco el tema de la recolección de los datos y de cierta manera pues facilitarnos la vida en este proceso largo que conlleva un estudio de lesiones, ¿no? Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, mira, uno, en general todos los estudios de la incidencia lesional son estudios de corte prospectivos que tienen que tener un seguimiento, una proyección y que éstas nos van a arrojar una incidencia, el cual requiere de una gran dedicación, pero si son bien hechos, tienen gran solidez. Otra conclusión que podemos tener es que, bueno, pues el estudio de lesiones como medio investigativo tiene que ser parte de las funciones principales del fisioterapeuta, se quiera o no. Incluso tenemos que entender la importancia del registro de las lesiones, estudiarlas y poder interpretarlas. Tenemos que entender también pues, que el trabajo preventivo como punta de lanza no debería realizarse pues, así de buenas a primeras. Y lo ideal es que, bueno, siempre exista un dato que permita realizar planes siempre orientados a una necesidad. Por otro lado, además este tipo de estudios nos permite valorar la eficacia de la intervención que tenemos en una población. Ya, bueno, entendiendo que, bueno, la efectividad del trabajo del fisioterapeuta en el deporte no se basa en cuántos atletas recuperas y en el tiempo en el que los recuperas, ¿no? Sino que se basa en ese factor que tú logras hacer que influya para que el riesgo de la lesión cada vez sea más mínimo, ¿no? Y así la plantilla o ese grupo específico al cual tú estás prestando tu servicio esté siempre lo más disponible que se pueda para la práctica de la actividad deportiva durante todo el tiempo que sea necesario, incluso desde la pretemporada a la competición. Para finalizar, bueno, nada, pues me tomo el atrevimiento de cerrar con 3 citas, el cual, bueno, se las voy a leer en ese mismo orden. Ambas personas, ambas citas, pues son dadas por personas que han estado muy llenas o muy inmiscuidas en el ámbito científico. Una es de Louis Pasteur, la del cual dice, bueno, si no conozco una cosa, la investigaré. La otra es de Leonardo da Vinci, donde dice pues que ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no puede demostrarse matemáticamente. Y por otra tenemos pues la de Severo Ochoa, donde dice, bueno, en principio la investigación necesita más cabezas que medios. Pues entendiendo que nosotros siempre tenemos que tener esa espinita de investigar, porque bueno, queramos o no, estamos muy relacionados con el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que investigar lo que no conocemos y tenemos que entender que cuando nos metemos en este mundo de la investigación, no tiene mucho sentido si generamos una investigación, si no podemos demostrar de manera cuantificable lo que estamos haciendo. Y por sobre todo, tenemos que entender que esto es algo que una sola persona, o como dicen por ahí, ¿no? Un palo no hace montaña. Tenemos que entender que para esto se necesitan más personas que se sumen y así de cierta manera poder poner en un pedestal un poco más alto las acciones del fisioterapeuta venezolano con respecto al continente. Sé que a lo mejor decir que vamos a ponernos de tú a tú con Europa es complicado, pero sí sería de manera muy importante que al menos a nivel de deporte, o en este caso en el fútbol, podamos empezar a sumar cabezas que se sometan a investigación para poder tener datos reales y tener datos que se asocien directamente con las necesidades propias de nuestros atletas y de nuestros jugadores, para poder generar estudios o publicaciones científicas de la calidad como lo son, por ejemplo, todas las que publica la UEFA, tesis doctorales como las que publica Javier Noya Solves, o generar un programa preventivo como los 11 más o el PP Program, que es un programa de prevención de lesiones de los ligamentos cruzados anterior. Entonces, tenemos, bueno, por ahí eso que analizar y empezar a adaptar a nuestras funciones, ¿no? Gracias por ser de los que suman, gracias por invitarme pues, a participar en toda esta actividad que de verdad me parece que está fantástica.
Y bueno, nada, mira, por ahí a todas las personas presentes, pues nada, me tomo el atrevimiento bueno, de hacerles un obsequio, un 8-pack, en el cual pues les incluyo un artículo PDF, 3 videos y 4 imágenes relacionadas con los formatos de recolección de datos que les estaba hablando anteriormente, para que ya más o menos vayan teniendo una idea de todo lo que corresponde a la importancia del registro de las lesiones eh, y, y todo lo bueno que es saber realmente y todo lo sabroso que es montar un plan preventivo en base a una necesidad real. Para todas las personas que quieran este 8-pack, nada, síganme por Instagram, me pueden escribir por privado y yo les enviaré el enlace para que tengan acceso al archivo y puedan descargarlos a sus ordenadores o sus teléfonos. Perfecto, De nuevo, gracias. Gracias a ti por hacernos recordar esa función olvidada. Excelente título. De verdad que la investigación es algo que hemos dejado de lado durante mucho, mucho tiempo. Sí, no, total. O sea, te digo, no es fácil, no es fácil sumar personas. El tema investigativo. No es fácil, realmente pues necesita de verdad mucha dedicación y a veces no todas las personas tienen o todos los oficios tienen esa necesidad real de hacerlo. Gracias yo he contado con personas en mi carrera de terapeuta en el cual me han llevado a esto, ¿no? Y a entender que bueno, esto es sumamente importante, pues, no, todo lo que respecta a la evidencia científica tiene un porqué y se toman acciones por alguna razón, ¿no? Y no podemos dejar que, por ejemplo, la función más importante que tenemos nosotros en el deporte, como es la fisioterapia, la trabajemos así por así, sobre todo en el ámbito del deporte, entendiendo que es un espectro que cubre tantas cosas y es tan rico en información y la dejamos pasar así por así. Sí, y que hay tantas cosas buenas sucediendo por lo menos a lo largo del país y tanta gente que está muy preparada pero que no comparte sus investigaciones, digamos, a un nivel en el que todos podamos tener acceso a ellos. Entonces claro, hay cosas que quizás están sucediendo y no nos hemos enterado por no tener este nivel organizativo ni esta intención de investigar. Vamos Creo que lo importante es sumar, Sí. Vamos a leer a ver si hay alguna pregunta por acá. Por acá nos agradecen tu ponencia. Bueno, te agradecen tu ponencia. Esto es excelente. 1000 felicitaciones. Ser parte de los que suman. De eso se trata este simposio online, este primer simposio. Esperemos pronto podamos hacer una segunda edición o algo más grande. Ojalá que sí. Ok, Juan nos hace una pregunta. ¿Cómo haces para integrar un papel investigativo y a su vez un trabajo de campo como tal en la fisioterapia, sabiendo que los dos van de la mano? Bueno, mira, o sea, no hay gran problemática con eso, ¿no? Yo creo que ya el hecho de que tengas la función del trabajo de campo, lo único que tienes que hacer es ser un poco más observador y tener la paciencia para poder hacerte de toda esta información que ocurre en todo este ambiente, ya sea de entrenamiento, ya sea de competencia, ojo, bien planificada, porque para esto necesitas realmente tener siempre sustentándote, como les decía anteriormente, pues una base de datos o quizás a lo mejor algún formato para poder recopilar todas estas cosas y poder transformarlas. Fíjate, nosotros actualmente, al menos en el Deportivo Petare, todo este tema de la investigación, sabemos que el tiempo a veces es muy limitado. Nosotros, por ejemplo, contamos con una base de datos en la nube, donde por lo general toda cosa que ocurre de una vez las vamos informando, y ya de cierta manera el trabajo investigativo se va haciendo solo con el pasar del tiempo si ya tú tienes una organización de todas las cosas que quieres. Lo importante es empezar a escribir, a registrar. Ya después de todo que recopilas toda la información, bueno, ahí sí tienes que lanzarte una buena sentada y empezar a interpretar datos, empezar a graficar, empezar a hacer tabulaciones cruzadas y hacer todas estas cosas que
bueno, probablemente te hagan trasnocharte par de noches, pero créeme que es Vale bastante la pena. sabroso. Créeme que es bastante sabroso en el momento que, por ejemplo, termina una temporada y todo el mundo piensa que el fisioterapeuta simplemente culminó ahí, vienes y le presentas tu gran informe de incidencia lesional, exponiendo así, bueno, realmente todas las cosas que están pasando y todas las cosas que tú haces pues, para que los atletas estén siempre al pie del cañón. Claro, que demostrar que el trabajo que se hace no solamente es lo que las personas ven a simple vista. Gracias a ti por la pregunta, Juan. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si no he leído ninguna pregunta por allí. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación en el simposio. No, vale, gracias a ustedes, de verdad, súper contento y agradecido por formar parte de esta iniciativa, de verdad, ansioso porque vuelva a pasar de nuevo. Seguro que sí, pronto vamos a estar con muchos otros nuevos proyectos por allí. Esperamos tenerte con nosotras. Cuenten con eso.